Estimados estudiantes, cordial saludo. Mi nombre es Diego Iván Oliveros, soy docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy vamos a hacer una clase espejo de Ingeniería de Requerimientos. Espero que sea de agrado para todos ustedes. Estaré pendiente de sus correos para resolver alguna duda, inquietud que se vaya a presentar durante la charla. Entonces, comencemos. La agenda para el día de hoy es hablar un poco de qué son los requerimientos, la definición formal. Luego entraremos a especificar un grupo de requerimientos, requerimientos funcionales, no funcionales, requerimientos de negocio, para luego enfocarnos un poco acerca de la ingeniería como tal. Ingeniería de requerimientos no es solamente una tarea, no es algo que hacemos una vez y dejamos por ahí guardado, sino que se trata de un proceso que trataré de explicar a fondo en 4 fases, que son licitación, análisis, documentación y por último validación. Pero repito, este es un proceso que se realiza de manera continua a través de todo el ciclo de desarrollo de software y no es una tarea específica que nosotros tengamos que realizar. Empecemos con algunas definiciones de qué son los requerimientos. La primera definición de requerimiento es que es una condición o capacidad que se debe exhibir o poseer, ¿sí?, en un sistema. Un sistema tiene que cumplir con ciertas necesidades, ¿cierto? Satisfacer un contrato, un estándar, una especificación, alguna norma que nosotros queramos realizar. La Real Academia de la Lengua Española lo define como la acción y el efecto de requerir, de necesitar alguna característica o que queramos que el software realice alguna condición, que tenga alguna condición. O es una capacidad que el usuario necesita para poder resolver un problema o lograr un objetivo. Nosotros podemos clasificar estas necesidades dependiendo del nivel jerárquico donde nos encontremos dentro de una organización, dentro de una empresa. El primer nivel, el más alto de ellos, son los requerimientos de negocio, ¿cierto? Este corresponde a los altos directivos, digamos, quienes tienen la mayor decisión o la mayor influencia y poder dentro de la organización, y los requerimientos en este punto son bastante informales. Luego tenemos un grupo de requerimientos, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, requerimientos específicos de la aplicación de software. Estos requerimientos pues son más técnicos, asociados a la calidad del software. Y por último tenemos requerimientos técnicos. Veamos ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, en los requerimientos de negocio, los de más alto nivel, nosotros podríamos tener un ejemplo clásico como se debe implementar un portal web para la atención a estudiantes del Politécnico. Estos requerimientos son escuetos, no tienen, digamos, no son específicos no determinan exactamente qué es lo que nosotros necesitamos hacer, sino que son una expresión natural de una necesidad de nuestro stakeholder, de quien está expresando esas necesidades, eso que necesita que el software realice, y entonces son muy naturales. Nosotros no tenemos una especificación detallada de qué es lo que tiene que hacer el software, sino tenemos una evidencia clara de lo que el cliente quiere que el software realice. Los requerimientos funcionales vienen un poco más detallados de cómo el software va a llegar a solucionar un determinado problema. Entonces, un ejemplo sencillo sería que el portal web debería notificar al administrador a través del correo electrónico toda vez que un usuario se registre. Entonces, démonos cuenta que esto habla más acerca del portal como tal, del desarrollo de software, de las características que nosotros queremos que el software tenga dentro de nuestra aplicación. Los requerimientos no funcionales hacen parte de los requerimientos de calidad del sistema, ¿cierto? Nosotros encontraremos que su nombre pues, termina generalmente con
ADAD, como usabilidad, desempeño, escalabilidad, ¿cierto? Atributos de calidad que nosotros queremos que tenga el software. Un ejemplo podría ser que el portal o nuestro desarrollo, nuestro aplicativo web, pues esté 7/24, es decir, todo el tiempo debería estar funcionando, o podríamos decir un requerimiento que tenga escalabilidad, es decir, que su comportamiento sea distinto dependiendo de las características del entorno, si hay más personas que están ingresando a la aplicación o menos personas, pues su desempeño debería variar. Entonces, detrás de este requerimiento, que es bastante genérico, pues hay que entrar a evaluar a nivel del software cómo nosotros implementaríamos una solución para dar la característica que el usuario requiere. Esa característica de escalabilidad, entonces necesitamos un balanceador de carga, necesitamos un sistema que provea las características que el cliente requiere. Y por último, entonces tenemos los más básicos, los requerimientos técnicos, ¿cierto? Son un poco más hacia la infraestructura, ¿cierto? Hacia cuál es el hardware o software que nosotros necesitamos para que nuestra aplicación corra sobre y oferte el servicio que el cliente necesita. Un ejemplo de este tipo de requerimientos, entonces se debe tener un servidor, ¿cierto? De determinada característica, en este caso un servidor Intel con su especificación técnica, 1.8 GHz, 8 GB, ¿cierto? Y todas las características técnicas específicas que se requieren para que nuestro software funcione. Entonces, démonos cuenta que en esta pirámide nosotros encontramos distintas personas, distintos stakeholders, distintos trabajadores que nos van a mostrar, nos van a especificar sus necesidades, y entonces nosotros nos podemos sentar con diferentes personas dentro de la organización, diferentes roles administrativos, alta gerencia o roles técnicos, de manera que nosotros entendamos cuáles son las necesidades específicas dentro de cada uno de estos ambientes. De esa manera nosotros lograremos recoger todos nuestros insumos, todas nuestras necesidades, y tendremos una solución mucho mejor, mucho más compacta. Entonces, eso era un poco acerca de la clasificación de los distintos tipos de requerimientos y dónde nosotros los podíamos encontrar en la empresa, ¿cierto? ¿Quiénes son esas personas? De pronto el gerente nos va a dar esos requerimientos de negocio, o la persona que quiere la aplicación pues tiene esas necesidades, y nosotros como ingenieros de sistemas, como arquitectos de software, como analistas funcionales, como analistas de requerimientos, somos quienes traducen esas necesidades básicas en requerimientos formales de infraestructura, requerimientos funcionales, requerimientos de calidad. Esa es nuestra tarea. Pero todas estas características las debemos recoger no solo una vez, ¿cierto? Sino que lo hacemos a través de todo el proceso de construcción de software. Independientemente de la metodología que nosotros utilicemos para la construcción de software, vamos a tener distintas herramientas que nos ayuden a levantar estos requerimientos, pero va a haber un proceso natural dentro de la ingeniería de requerimientos. Y ese es el que vamos a ver a continuación. ¿Qué incluye ese proceso? Pues un levantamiento de requerimientos, un análisis de la información, una especificación de esta información, verificación de que eso que nosotros entendemos es lo correcto, y luego una administración. Puede que surjan requerimientos durante el desarrollo de software. Entonces vamos a ir mirando cada una de estas fases de la construcción de los requerimientos a lo largo de esta presentación. El primer paso entonces es la licitación. La palabra se refiere al intercambio de información, ¿cierto? Entonces tenemos que trasladar esas necesidades del usuario, descubrir cuáles son esas necesidades, esos requerimientos,
de uno o varios clientes a los que llamamos stakeholders, ¿cierto? Stakeholders son los interesados, ¿sí? Quienes se ven afectados o a quienes les sirve esta solución de ingeniería del software. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces nosotros tenemos entrevistas con el cliente, guías, documentos, análisis, artefactos que más adelante vamos a entrar a revisar. Miremos un poco las entrevistas. Entonces una entrevista es sentarse con el interesado, con el stakeholder, identificar cuáles son esas características que debería tener el software. Debe ser una presentación abierta, muy cara a cara, personal, relajada, ¿cierto? La idea es que la persona se sienta a gusto para expresar todas las necesidades que él tiene y nosotros como ingenieros deberíamos llegar a hacer una traducción de esta información. Tenemos que hacer un plan para esta entrevista, debemos preparar la información que nosotros queremos discutir con nuestros stakeholders. Necesitamos preparar una entrevista, saber qué preguntas nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Para poder identificar claramente cuáles son esas necesidades y cómo nosotros podríamos aterrizarlas de la mejor manera. Entonces, dependiendo del tipo de software que nosotros queramos hacer, si es una aplicación de escritorio, si es un software a nivel empresarial, del tamaño que nosotros queramos, pues ese nivel de detalle que nosotros debemos alcanzar en cada una de las entrevistas, pues debe ser mucho mayor. Entonces, parte del éxito de los levantamientos de requerimientos está en esa redacción de las preguntas. Tratar de que nosotros hagamos preguntas abiertas, preguntas cortas, de manera que la persona tenga como esa flexibilidad, esa capacidad para poder expresar todas sus necesidades sin que se vea coartado con lo que nosotros estemos diciendo. Entonces las preguntas deben ser muy claras, muy relevantes, de manera que la persona se sienta en total de libertad de decir qué es lo que él quiere. Entonces, como consejos, pues nosotros debemos presentarnos de manera formal para que la persona sepa que eso es un acto serio, importante. Recordemos que el proceso de ingeniería de requerimientos es la base fundamental para la construcción del software. Si los requerimientos están mal concebidos, nosotros no vamos a poder lograr hacer un buen software, cumplir con las necesidades del cliente. Entonces, pues como recomendaciones, llegar temprano, tener un vocabulario muy cordial con esos stakeholders, involucrar más personas dentro del proyecto. Comúnmente, pues nosotros tenemos distintos problemas con estos levantamientos de requerimientos. A veces nosotros, digamos, tenemos un lenguaje muy técnico y es difícil que nos entiendan, ¿cierto? Que las personas que no tienen nada que ver con ingeniería del software entiendan nuestro lenguaje, que las necesidades queden bien específicas. Se nos olvida realizar algunas preguntas de detalle, ¿cierto? Entonces preguntar es una buena metodología para aclarar, ¿cierto? Especificar claramente qué es lo que nosotros queremos, no utilizar palabras ambiguas como por ejemplo es pequeño, rápido, ¿sí? Sino tratar de ser muy específico con lo que nosotros queremos. Hay que utilizar un vocabulario que sea pertinente con el negocio. Si estamos hablando con un médico, pues utilizar palabras que sean familiares, ¿cierto? No es lo mismo un abogado, un médico, un docente, ¿cierto? Son lenguajes, pensamientos distintos, entonces hay que tratar de adaptarnos a ellos para poder entender claramente cuáles son sus necesidades. Esta gráfica ronda por internet, son los requisitos del columpio en un árbol y nos muestra, digamos, esta característica que se presenta comúnmente cuando nosotros estamos tratando de explicar, ¿cierto? Tratarnos de hacernos entender y entonces el cliente nos explica una cosa,
pero cada uno, dependiendo de sus experiencias, dependiendo de su disciplina, pues va a entender distinto, va a tratar de dar una solución distinta, y realmente pues nosotros debemos ser tener mucho tacto para poder identificar claramente cuáles son esas necesidades. Y pues tenemos que ponernos desde el punto de vista. Todos podemos tener la verdad, ¿cierto? En algún momento, pero tenemos que ponernos en el papel de cada una de las personas, ¿cierto? Entender claramente por qué una persona está viendo una cosa de una manera u otra. Y entonces, pues para una persona que no tiene una visión global de lo que está sucediendo, pues él va a tener una interpretación distinta de la realidad, a pesar de que sea la misma realidad, ¿cierto? Acá tenemos el gráfico de un elefante. Para todos es claro que la realidad es que es un elefante, pero dependiendo de la perspectiva, del punto de vista que nosotros tengamos, pues vamos a ver una pared, o vamos a ver que es algo aburrido, que es algo divertido. Sí, todo depende desde el punto de vista, desde el que nosotros miremos las cosas. Entonces es importante que una persona que haga ingeniería de requerimientos pues tenga esta habilidad para determinar, para ponerse en el papel de la otra persona, para tener esa sensibilidad de identificar cómo son los requerimientos. El segundo paso entonces es analizar. Una vez nosotros hemos recogido todos estos requerimientos, entonces debemos analizarlos, ¿cierto? Identificar eh, cuáles son, cuáles están repetidos, si son coherentes, si son claros, si es exactamente lo que el cliente quiere resolver, si son demasiado ideales, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entrar a analizar, ¿cierto? Organizar estos resultados, clasificarlos, identificar cuáles son eh, requerimientos de negocio, cuáles son funcionales, cuáles son no funcionales, cuáles son técnicos, ¿cierto? Cuáles son de calidad, cuáles hacen referencia a la calidad, porque quizás en una conversación, en una entrevista, nosotros vamos a tener una mezcla de todos estos requerimientos. Vamos a tener requerimientos de todo nivel, y nos corresponde entonces clasificarlos, organizarlos, precisarlos. Y para esto entonces nosotros vamos a ver que tenemos muchas herramientas, ¿cierto? Dependiendo de la metodología que nosotros estemos utilizando, si es Scrum, si es RUP, o otro tipo de metodología que exista dentro del mercado, pues nosotros vamos a tener distintas formas de expresar o documentar de estos requerimientos. Entonces, esto ya es un proceso mecánico. La idea es que nosotros identifiquemos dentro de nuestra organización cuál será la mejor forma de comunicar. Una de las herramientas que les quiero compartir son unas fichas, dependiendo de cada nivel de abstracción que nosotros estemos utilizando en la ingeniería del software o en el levantamiento de requerimientos. Estas fichas técnicas nos especifican claramente cuál es la información que es de nuestro interés, dependiendo del nivel de abstracción que nosotros estemos utilizando, o dependiendo de la persona que nosotros estemos entrevistando. Entonces, la primera ficha pues, es el documento formal para los requerimientos de negocio. Entonces tenemos un identificador, tenemos una narrativa que nos explica cuál es el requerimiento del negocio, quién es el responsable o a quién estamos entrevistando, ¿cierto? Si este requerimiento es de alta, baja o importancia, ¿cierto? Vamos a ver que en los distintos elementos que nosotros utilizamos para clasificar los requerimientos, pues vamos a tener esa oportunidad de clasificarlos, los requerimientos. Un proceso de negocio asociado, ¿cierto? ¿Quién es el líder de ese negocio? ¿Quién es el jefe de ese proceso? Entonces, el proceso, por ejemplo, de nómina, ¿cierto? Un proceso de nómina pues va a tener un responsable, un líder dentro de las áreas, dentro de una organización, y cada uno de esos procesos pues van a tener, van a tener algunas necesidades de software que nosotros podemos aterrizar con esta ficha técnica. Para los requerimientos funcionales, el otro nivel de abstracción, que es lo que nosotros queremos que realice el software, nosotros podemos tener esta ficha técnica. Demos cuenta que aquí ya no nos interesa saber quién es el dueño del proceso,
sino específicamente cuál es la funcionalidad que queremos que haga nuestro software. Entonces, nuevamente vamos a tener un identificador, vamos a tener un nombre que debe ser claro, ¿cierto? Fácil de identificar, que al leerlo, pues nosotros nos demos cuenta o identifiquemos cuál es esa necesidad que queremos cumplir o que queremos desarrollar. Este requerimiento, notemos que es más hacia el programador, ¿cierto? Tiene un lenguaje más técnico y entonces aquí ya hablamos de entradas, procesos y salidas que debería implementar una función en el software. Un requerimiento no funcional, ¿cierto? Aquí en la diapositiva me hace falta, quedó bloqueado el no, pero este documento es para los requerimientos no funcionales, que habíamos dicho que eran los requerimientos de calidad, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que aquí no hablamos de funciones de entrada y salida, sino especificamos cuál es nuestra concepción de la calidad, cuáles son las necesidades que debe cumplir el software. Entonces aquí habíamos hablado de escalabilidad, de rendimiento, de persistencia, y entonces para poder entrar a hacer este análisis, nosotros especificamos cuántas personas van a utilizar este software, ¿cierto? Cada cuánto podemos hacerle mantenimiento a este software. Este software es para banca, es de alta transaccionabilidad o es simplemente un portal informativo, ¿cierto? Todo esto hace que a nivel de infraestructura, a nivel de arquitectura de software, pues surjan algunas modificaciones. Entonces, este otro proceso de levantamiento de requerimientos no funcionales es bastante importante porque puede darle características distintas, completamente diferentes unas de otras, y una complejidad mayor en la programación dependiendo de las necesidades del cliente. No es lo mismo estos sistemas críticos bancarios transaccionales que portales informativos o aplicaciones de escritorio que no tienen tanto tráfico y que están orientadas a una sola persona. Entonces es importante, aparte de identificar cuáles son las características que debe tener el software, cuáles son las necesidades que debe cumplir, pues identificar a qué público objetivo nosotros estamos apuntando y qué características nosotros deberíamos tener para poder realizarlo. Y finalmente, entonces, a nivel de infraestructura, requerimientos técnicos, nosotros vamos a tener que documentar, entonces, cuáles son esos requisitos de hardware y de software para que nuestra aplicación continúe, para que nuestra aplicación llegue a feliz término. Y entonces vamos a tener estas fichas que tienen una descripción general y una cantidad de elementos, ¿cierto?, que nos precisan cuáles son esas características a nivel de software o a nivel de hardware que nuestra aplicación, que nuestro desarrollo debe contemplar o necesita para una muy buena especificación. Y entonces vamos a tener distintas, digamos que, estrategias para poder hacer este paso 3 de la documentación. Entonces vemos que existen estas fichas, ¿cierto? Una ficha de negocio, una ficha de requerimientos funcionales, no funcionales y requerimientos técnicos, pero también hay otras herramientas, dependiendo de la metodología que nosotros queramos tener, para poder especificar estos requerimientos. Entonces, la IEEE es una organización a nivel mundial que estandariza algunas formas de documentar. Entonces estas fichas las podemos utilizar también para estos documentos. Podemos aprovechar ese carácter formal que tiene el documento de la IEEE 830. En nuestras clases nosotros utilizamos este documento para hacer la presentación de los requerimientos. Entonces, una fase es el levantamiento, la construcción de las fichas técnicas, pero estas fichas las podemos dejar de manera informal, ¿cierto? O digamos bien documentadas, pero no en un documento formal. Entonces el IEEE 830 es una herramienta que nos puede servir para organizar estas fichas en un documento formal que podamos entregar, digamos, en un caso particular donde la forma en que nosotros tratamos los requerimientos de software debe ser formal. Entonces, para una entidad estatal, pues no podemos entregar estas fichas. Dentro de nuestro equipo de trabajo de desarrollo de software, nosotros podríamos manejar estas fichas sin problemas, pero
Si estamos hablando de una licitación, de un contrato a nivel estatal, pues nosotros debemos tratar de hacer las cosas de la manera más estándar y formal. Y entonces el documento de la IEEE pues es una buena herramienta para que nosotros hagamos este paso. También existen equipos de desarrollo de software ágil, ¿cierto? Donde a nosotros no nos interesa mucho documentar y entonces aparecen las historias de usuario. Las historias de usuario entonces son otro elemento que nosotros tenemos, otro formato en el cual nosotros podemos capturar estos requerimientos. Y dependiendo del nivel de abstracción que nosotros estemos utilizando, del nivel de especificidad que nosotros necesitemos en cada una de estas fichas, pues también vamos a tener, digamos, algunas cosas que van a ser de nuestro interés. La idea de una historia de usuario es que sea bastante informal, ¿sí? Nosotros vamos a tener, digamos, una comunicación natural con el cliente, entonces vamos a tener una narrativa, un nombre corto, vamos a especificar el cómo quiero que yo realice las cosas, el software, ¿cierto? ¿Cuál es mi deseo formal? Entonces, démonos cuenta que este es un lenguaje natural. Acá tenemos una ficha que nos va a ayudar a construir de manera muy natural cuál es nuestra necesidad. Entonces yo podría decir, como administrador del sistema, yo quiero que la aplicación me permita ingresar los datos de los estudiantes de manera que cuando quiera realizar una consulta de ellos, pues yo los pueda tener fácilmente. Entonces estas fichas, estas historias de usuario son una manera distinta de expresar las necesidades que nosotros queremos cubrir con el desarrollo de software. Las utilizamos en metodologías de desarrollo ágil porque nosotros queremos capturar de manera un poco más informal cuáles son esas necesidades que nosotros queremos cubrir. Y vamos a tener una segunda parte de estas fichas que van a ser los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación nos ayudan a elaborar las pruebas de software. Y también entonces vamos a hablar de escenarios, momentos en los cuales nosotros podemos hacer validaciones específicas de nuestro software. Un ejemplo de un escenario entonces es en la sesión del administrador. Entonces, dadas unas condiciones, en este caso que el administrador selecciona algún producto para revisar el avance, entonces, y unas condiciones también. Entonces, cuando en el menú principal se vaya a mis ejercicios, monitor de proyectos, ¿qué es lo que yo quiero que haga la aplicación? Entonces, que me despliegue una lista para selección de todos los proyectos, permitiendo el filtro por ejercicio de arquitectura y número de intervalo de tiempo. Entonces, démonos cuenta que estas no son tan técnicas, ¿cierto? No son especificaciones tan técnicas, sino que son un lenguaje natural que nosotros podemos conseguir. Hay otros documentos un poco más extensos, ¿cierto? Con características un poco más detalladas que nos especifican otras características relevantes, y esto depende entonces del tipo de desarrollo que nosotros estemos realizando. Bien, entonces vamos a darnos cuenta que para cada uno de estos artefactos, elementos, pues vamos a tener unas palabras clave que nos ayudan a construirlos. Entonces, para las historias de usuarios nosotros debemos hacer un checklist de estas características. Entonces tenemos esta mnemotecnia, INVEST, que quiere decir que sea independiente, negociable, valuable, estimable, pequeña y testeable. Entonces, este es un checklist, unas características que debemos pensar cuando nosotros estamos construyendo historias de usuario. Una vez construidas estas historias de usuario, entonces nosotros las podemos organizar jerárquicamente. Nuevamente, entonces vamos a tener las de más alto nivel, ¿cierto? Estas las conocemos como épicas y están señaladas en naranja en la gráfica. Y estas épicas pues tienen, digamos que necesidades expresadas a nivel grueso del proyecto. Y luego
Entonces nos vamos a actividades, ¿cierto? Serían las historias que están en verde, y unas más detalladas entonces ya son las historias. Este se conoce como el mapa de historias, ¿cierto? Nosotros organizamos todos esos requerimientos en una estructura que nos permita ver cómo nosotros deberíamos desarrollar estas necesidades a lo largo del tiempo y cómo deberíamos ir agotando cada una de estas necesidades. Entonces, nosotros podemos organizarlos a través de un mapa de historias, ¿cierto? Y en el mapa de historia entonces nosotros vamos a ir agotando necesidades a través de Sprint, ¿cierto? Ahí hablamos entonces de herramientas de metodologías ágiles, ¿cierto? Vamos a tener un Kanban que nos va a permitir organizar esto temporalmente. Decimos que el tiempo está en una escala vertical, ¿cierto? Entonces que podemos en un sprint agotar una primera parte de estas historias y luego irlas acotando una a una. Y vamos a ir añadiendo valor, entonces, o construyendo estas necesidades en escala horizontal, ¿cierto? A través del desarrollo de las preguntas. Esta History Map se parece mucho a una EDT, una estructura de desglose de trabajo, porque nos permite partir de lo más general, ¿cierto?, de las necesidades de negocio y llevarlas a una historia de usuario, a algo muy específico, una solución detallada, ¿sí? Entonces nos vamos a través de varios niveles de abstracción, bajando en detalle, intentando especificar cada una de estas soluciones. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para poder construir bien este mapa de historia? Primero, pues enfocarnos bien en cuáles son las necesidades de negocio. Si nosotros necesitamos hacer una aplicación rápida, construirla para una startup, si nosotros necesitamos hacer un prototipo, si nosotros, o por el contrario, nosotros queremos hacer algo muy detallado, muy específico, que nosotros debemos tener muy claro cuáles son las características. Entonces, el nivel de detalle que yo alcance, ¿cierto? Pues va a estar ligado a eso que yo quiero realizar. Si yo quiero ser muy específico, muy ordenado, muy detallado, es porque voy a hacer un sistema a una gran escala o porque tengo muchos desarrolladores. Entonces, debo tener una ficha muy específica, muy detallada, de manera que no cometa errores. Pero si yo estoy en un equipo pequeño, voy a hacer un prototipo, pues yo no necesito entrar a detallar tanto estas actividades, sino que puedo reemplazar esta documentación incluso por una comunicación cara a cara, ¿cierto? Si nosotros todos los días estamos trabajando en la misma oficina, entonces podemos evitar esta documentación y reemplazar esta documentación como comunicación cara a cara. Entonces, dependiendo del escenario al cual yo me esté enfrentando, dependiendo de la problemática, pues esta captura de requerimientos se va a hacer de una manera más formal o menos formal. Podemos utilizar herramientas como Jira o Trello que nos ayudan a hacer esto un poco más dinámico, a documentar esto de mejor manera, ¿cierto? A llevar un control estadístico de cada una de estas características. Podemos tener cronogramas muy detallados, muy específicos, difíciles de entender, y pues esto depende del tipo de proyecto que nosotros tengamos. No por ser tan detallados nosotros vamos a decir que son una herramienta difícil para comunicar los requerimientos, ¿cierto? Depende de las necesidades, depende de la madurez que nosotros tengamos dentro de una organización. Si el grupo de trabajo se conoce, sabe bien cuáles son sus características, sabe cómo desarrolla, pues nosotros no tenemos que entrar a especificar o hacer tanto detalle. Pero si tenemos un equipo de desarrollo muy grande que no se conoce, pues nosotros tenemos que entrar a especificar detalladamente qué es lo que se requiere, porque si no lo hacemos de esta manera, controlar un equipo muy grande de trabajo, pues nos va a acarrear grandes problemas. Entonces, estos cronogramas detallados y muy grandes, pues obedecen a una necesidad de especificar grandes necesidades que nosotros debemos cubrir. Entonces,
dependiendo del escenario, pues nosotros debemos utilizar distintas herramientas, historias de usuario o fichas de requerimientos o documentos IEEE o, o filosofía o esta CDT o estos cronogramas que tenemos más en la filosofía de, del PMBOK o de la gerencia de proyectos como tal. Entonces, si son proyectos grandes, pues nosotros vamos a tener que capturar estos requerimientos, apilar estos requerimientos, estas necesidades de manera más detallada, más específica a lo largo del tiempo. Y por último paso, entonces nosotros debemos validar, llegar a un acuerdo con nuestro cliente, saber si lo que nosotros escribimos, si lo que nosotros documentamos está bien construido, y entonces es volvernos a sentar con nuestros stakeholders, identificar si los requerimientos funcionales o no funcionales tienen alguna otra característica que nosotros debemos conocer. Entonces, ¿cómo se hace? Pues nosotros nuevamente podemos hacer una reunión con los stakeholders, con los usuarios, y mostrarles qué es lo que nosotros queremos del software. Aquí hay una herramienta que son los mockups. Los casos de uso también nos pueden ayudar a identificar cómo nosotros queremos que se realicen cómo que se aterricen estos requerimientos de software. Entonces, los mockups o los diagramas de navegación son una herramienta también que nos ayuda a aterrizar esas necesidades de usuario, a comunicar qué es lo que nosotros queremos del software. Miremos un poco un documento formal de alguno de estos requerimientos antes de llegar a las conclusiones de nuestra presentación. Nosotros podemos capturar los requerimientos de software a través de los diagramas de casos de uso, ¿cierto? Nosotros tenemos esta herramienta que es un lenguaje natural, el lenguaje UML, el lenguaje modelado unificado, como otra estrategia para la captura de los requerimientos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hablar gráficamente con un lenguaje acordado con la notación UML de las necesidades que quiere el cliente y de cómo nosotros queremos interactuar con cada uno de los sistemas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los distintos roles, ¿cierto? Y cuáles son las necesidades o las acciones que van a hacer dentro del sistema. Entonces podemos tener un administrador que quiere ingresar al sistema y al ingresar al sistema también podría iniciar un subsistema de registro, de operación, ¿sí? Y cada uno de los roles cómo van a interactuar. Esta es otra forma de capturar los requerimientos que nosotros queremos hacer. Y vamos a tener una ficha, ¿cierto? Una vista que nos especifica cada uno de ellos. Entonces démonos cuenta que esto se parece mucho a las historias de usuario que nosotros veíamos allí, ¿cierto? Tenemos un actor, una descripción, referencias que nosotros hacemos, cada cuánto tenemos una notación que nos implica, flujos alternos, ¿cierto? Flujos principales. Entonces es otra forma de documentar esta necesidad, ¿cierto? Y entonces los requerimientos funcionales podrían estar descritos en una de estas fichas. Claramente nosotros podemos especificar cuáles, aterrizar estas necesidades expresas en el usuario, y de nuevo vamos a tener un artefacto que nos permite comunicarnos con la gente de negocio, y vamos a tener que sería el artefacto que nos permite comunicar con la gente de negocio, pues serían digamos los diagramas UML, es un lenguaje natural que nosotros podemos expresar, pero también vamos a tener una ficha técnica, ¿cierto? O algo que nos aterrice cómo son estas necesidades y que esto lo podemos llevar a nivel de programación. Bueno, muy bien. Pues eso era lo que les tenía preparado para hoy. Entonces, como conclusiones, pues es un trabajo muy importante que nosotros tenemos que hacer dependiendo de las necesidades que expresamente tenga cada uno de los usuarios de la aplicación. La definición de requerimientos es algo que se debe hacer en consenso con el stakeholder, con el interesado. Las necesidades no pueden ser algo que surja
solamente de nosotros, de nuestra experiencia programando o generando sistemas, sino que debe ser algo acordado con el cliente. El cliente es una persona muy importante en este proceso de recopilación de requerimientos, pues para él es quien estamos construyendo este sistema. Es muy claro que nosotros debemos ser muy específicos, simples y precisos en lo que nosotros queremos hacer. Y esta simplicidad, esta precisión, nosotros la alcanzamos a través de las distintas herramientas que nosotros hemos visto el día de hoy. Deben ser SMART, ¿cierto? SMART deben ser simples, medibles, acotados en el tiempo, realizables, ¿cierto? O podemos tener esta otra clasificación, completos, consistentes, no ambiguos, correctos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la metodología que nosotros utilicemos, vamos a tener distintas mnemotecnias, ¿cierto? Entonces teníamos la mnemotecnia SMART, la mnemotecnia SPC, la mnemotecnia CCNC o la mnemotecnia INVEST que nosotros vimos para las fichas, para las historias de usuario. Entonces, independientemente de la metodología que nosotros usemos, el mensaje siempre es: hagámoslo de la mejor forma, hagámoslo simple, hagámoslo de acuerdo a las necesidades que nosotros queremos cubrir, utilicemos un lenguaje claro, tratemos de llegar a un consenso con el cliente. Entonces, existen numerosas herramientas dependiendo del tipo de metodología que nosotros estemos trabajando. Entonces, vamos a tener historias de usuario, fichas de requerimientos, documentos específicos como el IEEE, que nos ayudan a aterrizar estos requerimientos. Y entonces, dependiendo de estos requerimientos que nosotros tengamos, pues nosotros debemos analizar si nosotros queremos hacer una especificación detallada, si nosotros contamos con la experiencia suficiente para reemplazar esta documentación por una comunicación cara a cara, ¿sí? Es nuestra habilidad como ingenieros de sistemas o nuestra responsabilidad identificar claramente en qué escenario nos encontramos y qué herramienta nosotros podemos utilizar. Finalmente, pues quería darles alguna referencia bibliográfica. El IREB es una organización a nivel mundial que nos permite certificarnos, ¿cierto? Tenemos varios niveles, así como hay certificación para arquitectura empresarial o para otro tipo de competencias que nosotros tenemos dentro de la ingeniería del software. Específicamente para la ingeniería de requerimientos nosotros tenemos la IRB dentro de las organizaciones. Hay otras organizaciones a nivel mundial también que manejan específicamente esta certificación para alguien que se quiera dedicar solamente a esta etapa importante en el desarrollo del software. Y bueno, acá también tengo algunos libros recomendados, pues tenemos los libros clásicos de Ian Somerville y Roger Brisman, que son para ingeniería del software, pero ellos hablan en un contexto global de todo lo que quiere o hace referencia a la ingeniería del software. Y tenemos a Carr, que tiene libros específicamente para ingeniería de requerimientos. Entonces, digamos que si nos queremos centrar en esta área, es mejor utilizar la bibliografía de Carr, ya que él pues, tiene un compendio, tiene varios libros que solamente se centran en ingeniería de requerimientos, entonces pueden ser un poco más importantes si nosotros queremos enfatizar ingeniería de requerimientos. Si queremos ver, digamos, todo desde un panorama global, pues entonces nuestros amigos Roger Brisman y Ian Somerville pues van a ser, digamos, muy buenos referentes también, pero repito, ellos van a ser a nivel global. Algunas referencias que utilicé para este compilado, digamos que también aparecen allí para que ustedes realicen esa revisión. Bueno, les agradezco mucho haber participado en esta charla. Yo sé que de pronto es un corto tiempo para hablar de todo lo que es el mundo de la ingeniería de requerimientos, pero traté de recopilar lo más importante. Quedamos en contacto con el profesor Fernando, estaré atento a sus correos por si hay alguna duda, inquietud que yo pueda llegar a resolver. Entonces, nuevamente
Un saludo cordial, un abrazo fraterno desde Colombia y muchas gracias por hacer parte de esta clase.